Buenos días a todos. No puedo salir de la emoción de haber escuchado las canciones y de haber reflexionado en la letra de esa hermosa poesía. Como así también el hecho de que en estos días previos he recibido un sinnúmero de atenciones que, como siervo de Jesucristo que soy, no creo merecer, pero como usted sabe muy bien, disfrutamos enormemente. Quiero decirle que los aspectos formales de mi entrenamiento teológico están en un segundo, o en un tercer, ni cuarto plano. Yo soy Daniel, el hijo de Tito y de Nilda, un mozo y una modista, creo que así se le llama por esta tierra también. Y estoy muy orgulloso. Y soy el esposo de Laura, una mujer que en este momento me está mirando seguramente, junto a su mamá de 96 años, y a una perrita que anda jugueteando por allí. He hecho un largo viaje para poder entusiasmarlos en el recuerdo de aspectos que encontramos en la Escritura, que fueron escritos con la finalidad de que en este tiempo tan particular nosotros encontremos todo lo necesario para enfrentar la dificultad del tiempo presente. Así que les traigo también el saludo de los pastores de la iglesia allí en Buenos Aires, en la calle Brasil, 1750. Ellos y tantos otros están orando para que Dios haga el trabajo que solamente Él puede hacer. Y mi oración personal ha sido y seguirá siendo durante estos 26 días que sea la persona bendita del Espíritu Santo el que tome este humilde siervo y comunique su palabra. Si en algún momento, por una cuestión del idioma, digo algo inconveniente, usted sabrá disculparme. En mi tierra se utilizan ciertas palabras que tal vez en este hermoso país no se utilicen. No surge esta expresión de algún interés o alguna intención peyorativa, descalificatoria, no por el contrario, sino tan solo de la ignorancia. Quiero felicitarlos por el país que tienen, por la hermosura de este lugar, pero también quiero destacar el trabajo que están haciendo en este lugar. Me siento a gusto entre el acerrín, el polvo de la construcción, porque hemos atravesado ya hace mucho tiempo experiencias semejantes. Es una experiencia enriquecedora para la vida. Une a la iglesia, les permite estar activos. Mire qué importante, cuando estamos activos y cuando estamos unidos, no perdemos tiempo en aquellas cosas que no merecen nuestra atención, sino que nos ocupamos de aquello que realmente cuenta. ¿Y qué decirle cuando tuve la oportunidad de ver la cartelería exterior en este hermoso lugar? Que da cuenta de un interés genuino, auténtico en las personas, no en el proselitismo religioso, sí en la proclamación del Evangelio, el que encontramos en la santa palabra de Dios, pero a personas que aprendemos a amar. ¿Por qué? Porque son tan necesitados como nosotros en el momento en que Dios nos alcanzó con su palabra. Así que dicho esto, espero no haberme olvidado ninguna expresión de gratitud, incluso a aquellos que me han atendido. Espero que el cinturón alcance a mi regreso, que no tenga que agregarle algún agujerito. Si ustedes me acompañan, vamos a leer el texto que da el título a lo que nosotros intentaremos compartir juntos. Vamos a la Epístola Universal de Judas, para allí leer tan solo el verso número 3. Dice así este hermoso texto que iremos repitiendo para que vaya forjando en nuestro interior el interés que el autor sagrado tuvo en el momento de ser inspirado y dejarlo registrado allí en esa hermosa carta. Dice allí Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos,
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Quiera Dios que esto vaya tomando cada vez más fuerza en nuestra mente para poder recordar lo que significa contender en este tiempo. El enemigo a vencer por Satanás en el mundo, en el tiempo presente y en toda época de la historia, fue la Iglesia de Jesucristo, que honra al Señor. Así que estamos empeñados en realizar nuestra labor con humildad, con seguridad, para honrar su santo y bendito nombre. Ahora sí, comenzamos. Tenemos un largo recorrido para hacer juntos, tratando de recordar las expresiones que el apóstol Pedro nos legó en sus cartas y también Judas. Vamos entonces a tener una lectura en voz alta, allí en Primera de Pedro. Usted sabe que la Biblia hay que leerla en voz alta. Y no hay que pensar que es una pérdida de tiempo, muy por el contrario, lo que realmente cuenta es lo que la palabra dice. El gran desafío de la cristiandad es capacitarse para poder encontrar el único significado que tiene cualquier pasaje de la Escritura. Para poder hallarlo hay que utilizar herramientas, y esas herramientas se obtienen cuando usted asiste con regularidad a los cultos y las autoridades de la Iglesia le transmiten estos saberes para que usted pueda entonces, asistido por el Espíritu Santo, comprender y preguntar cuando hay algo difícil. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hasta aquí la lectura de la Santa Palabra de Dios. Es importante que nosotros vayamos internándonos en esta epístola tan importante. Mire, algunos afirman que fue escrita la primera y la segunda entre el año 64 y el año 67, antes de la partida preanunciada por el Espíritu Santo a Pedro que iba a ser martirizado. Algunos tienen alguna duda si fue efectivamente en la ciudad de Roma o si la escribió en esa Babilonia a la cual le hace referencia, según algunos entienden, como una manera de que no se tuviera en claro el lugar de su residencia en ese momento difícil y de persecución. Así que allí está Pedro con aquellos que le ayudan tratando de seguir la guía del Espíritu Santo para registrar expresiones que eran necesarias para los creyentes que estaban sufriendo en distintos lugares. Los cristianos estamos enfrentando un tiempo difícil, claro que sí, pero las personas también, las que están a nuestro alrededor, todo lo que conocieron, todo lo que obtuvieron a través de su trabajo, genuino o no, pareciera ser que está limitado a la voluntad de unos pocos que pueden terminar con el mundo como lo conocimos. Pero en medio de este escenario caótico, quiero decirle que Dios está en el control de todas las cosas, que aún a pesar de las dificultades, de los problemas, de aquellas cuestiones domésticas que tengamos que nosotros enfrentar, Dios está acompañándonos. Es una carta dirigida a israelitas que están dispersos. Las ciudades que hemos nombrado están en lo que se conoce hoy como Turquía, en el norte. Había cristianos judíos y también cristianos gentiles. Muy probablemente Pedro le escribió a ambos. Allí los estudiosos de la Biblia han intentado tratar de dilucidar si efectivamente esto es así.
Para los efectos de nuestra intervención en este momento, nosotros vamos a asumir el hecho de que eran creyentes judíos y gentiles. Habían sido esparcidos. Mire, el cristianismo emerge de las entrañas del judaísmo, una religión que en Roma gozaba de algunos privilegios. Tal vez estos privilegios estaban anclados en la capacidad de generar recursos que el pueblo terrenal de Dios tenía. Todo marchó bien hasta que los cristianos empezaron a hacer lo que debían hacer, predicando el Evangelio, anunciando el retorno de Jesucristo, afirmando el hecho de la resurrección y generando este malestar en medio de los religiosos cáusticos que no querían que los cristianos fuesen personas exitosas en cuanto a la proclamación del Evangelio. Recuerda que en varias oportunidades en la Escritura se nos dice que había muchos que creían, iban tras primero el Señor Jesucristo y luego los discípulos. Así que el apóstol Pedro está escribiéndoles a un grupo de personas que están siendo maltratadas por el hecho de vivir de forma diferente. ¿No le ha sucedido alguna vez que por el solo hecho de ser honesto le han mirado mal? ¿O por no de pronto consentir realizar alguna actividad para el nosotros la posición se no es una medida cuando para si los problemas comienzan cuando entendemos al margen del pecado. Esta era la realidad de estos hombres. Querían vivir su realidad espiritual con tranquilidad, querían ser bondadosos en medio de una sociedad que no lo era, querían hacer buenas obras en medio de un grupo social que no estaba interesado efectivamente en ello. El versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias. En santificación del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es una obra de santificación. Habita en nosotros, pero tiene un trabajo que tiene que hacer a diario y nosotros tenemos que estar dispuestos a que este trabajo se realice. Este trabajo se realiza cuando usted, dispuesto, a sabiendas de que tiene que pagar un costo, invierte su tiempo en la lectura frecuente de la Sagrada Escritura. No importa si culturalmente, en este o en cualquier otro lugar, no exista el hábito de la lectura. Los cristianos somos el pueblo de un libro y tenemos que leer. No podemos dejar de hacerlo. Y cuando encontramos partes, porciones, pericopas, segmentos de la Escritura que no entendemos, tenemos que preguntar. Pregúntale al líder de tu iglesia qué buen libro puedes leer y léelo. Saca tus conclusiones para poder desarrollar convicciones sobre bases sólidas, sobre la verdad, no sobre cuestiones opinables. Así que el Espíritu Santo produce esta santificación en aquellos que fueron elegidos según la presciencia. Mire, tenemos una experiencia extraordinaria. Dios, por el hecho de estar en este lugar, nos permite a nosotros presentir y también experimentar el hecho de que Él nos ha elegido, lo ha hecho. Nosotros hemos sido el objeto del amor de la persona de Jesucristo que derrama su sangre en la cruz del Calvario, pero además hemos respondido positivamente cuando se nos ofertó gratuitamente salvación. Ahora, este hecho de asimilar esta gracia y de recibir este regalo es un acto soberano. No hubiéramos podido nosotros por nosotros mismos, porque no nos sale espontáneamente la fe. No creemos por nosotros mismos. Hay una evidencia concreta del amor de Dios para cada uno de nosotros que debe hacernos sentir gozosos. El conocimiento anticipado de Dios, sus saberes. Él nos conoce
nos conoció antes que fuésemos engendrados y nos conoció en el vientre de nuestra madre. Y también conoce el hecho de cómo va a ser el tránsito nuestro por nuestra vida, también si obtendremos o no aquellas cosas que Él ha diseñado como obras en las cuales tenemos que transitar, que Él ha diseñado con anticipación. ¡Qué maravilla! Hay un plan en el cual nosotros tenemos que ajustarnos, tenemos que seguir en esa dirección. Para obedecer, para oír, para prestar atención. No podemos estar desatentos. Satanás nunca, como en esta época, ha logrado cautivar la atención de las personas. Pedro le dice a aquellos que vivían hace tantos años, mira, ten cuidado de estar oyendo atentamente, de estar obedeciendo, de no estar distrayéndote, ni tan siquiera observando desproporcionadamente tus dolores. La expresión del deseo apostólico para todos ellos era una acreditación abundante de gracia. Pedro está yendo al corazón de los expatriados, de aquellos que estaban dispersos, empezándoles a recordar algunas cosas que eran indispensables para que ellos no se sintieran tan mal en medio de circunstancias adversas, en medio de la pérdida, en medio de la desesperación, en medio del sufrimiento físico, en medio de la carencia de las cosas elementales para la vida. En este tiempo muchos están atravesando circunstancias parecidas y aquellos que tienen la responsabilidad de compartir con los que no tienen. Y aquellos que no pasan hambre tienen que velar por aquellos que por alguna razón están pasando hambre. Mire, la consideración del desvalido, nuestra proximidad con el sufriente, demuestra nuestro carácter. Si no sentimos nada, si nuestro corazón no se mueve en esa dirección, tenemos que ponernos de rodillas para preguntarle a Dios por qué no siente este corazón, por qué no palpita. Pero si ese corazón palpita, dele gracias a Dios, porque Dios le ha ablandado el corazón duro que a veces nosotros tenemos. El verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esta es una expresión parecida a la de Pablo allí en Efesios. Hablamos bien de Dios porque ha hecho algo que ningún otro puede hacer. La palabra gran allí implica una enorme cantidad. Una medida inalcanzable. Nosotros no podemos con nuestro intelecto colocarle un límite a la misericordia de Dios. Esta sería la idea. Alcanza para todos los seres vivos que disponen su corazón a creer. Corazones trabajados por el Espíritu Santo. Así que esta misericordia ilimitada, al menos para cuando queremos nosotros comprenderla a través de nuestro intelecto limitado, nos ha alcanzado a nosotros. Damos testimonio de ello. Estamos agradecidos porque ha tenido misericordia. La pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros somos también misericordiosos. Recuerda que el Maestro nos pidió que fuésemos misericordiosos. Las cuestiones de la vida cotidiana a veces encallecen un poquito el corazón y nosotros sabemos que debemos serlo, pero no lo somos en la medida de nuestra potencial capacidad espiritual para hacerlo. Podemos ser misericordiosos como Dios lo es. La cuestión es, la pregunta para usted y para mí, ¿lo estamos siendo? Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nuestras expectativas no son como la de algunas personas que concurren a las religiones, que depositan su confianza en cosas que son incomprobables. Nuestra esperanza es viva porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esta es la idea que encierra el pasaje. Nuestra expectativa futura está anclada en un hecho histórico que no se puede negar. Cuando usted indaga la historia sagrada,
en los primeros 500 años de la historia, nadie se atrevió a decir que Jesucristo no había resucitado. Ese acontecimiento fue tan notable, el hecho fue tan maravilloso, que no hubo ninguno que se atreviese a decir lo contrario, excepto las autoridades, excepto los políticos de aquel tiempo, que tienen muchos rasgos de parecido con las autoridades y los políticos de este tiempo, que van modificando la realidad de acuerdo a sus propios intereses. Pero aún así, con todo el aparato del imperio, quedó bien claro que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Y un puñado de hombres que habían compartido la vida con él, hombres sencillos y simples, se transformaron en comunicadores de la verdad, quienes difundieron la palabra de Dios, en predicadores del Evangelio, en hombres de valor, primero los apóstoles y luego los discípulos, primero los 12 y después el rey. Esta esperanza viva que está anclada en la resurrección de Jesucristo de los muertos, incluye otras cuestiones que en el versículo número 4, allí Pedro también va a destacar. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Allí una característica tiene este pasaje. En nuestro castellano comienzan todas estas palabras con la misma letra. En el idioma original comienzan con la misma letra, pero terminan con la misma desinencia. Significa que allí hay un recurso literario que está siendo empleado por el escritor para que usted preste debida atención a lo que está diciendo en ese lugar. Mire, cualquier escritor cuando quiere destacar algún concepto, como la hermosa poesía que nosotros leímos, utiliza algún recurso. En este caso, la rima. ¿Para qué? Para que nosotros nos dispongamos a atender esto que nos suena tan bonito. Mire esto, si no es bonito. La herencia que tenemos, es decir, aquello que Dios ha preparado para que forme parte de nuestra posesión futura, es incorruptible. Es decir, no se corrompe, no se degrada, pero además es incontaminada, sin defectos y sin tacha. Cuando nosotros perdemos de vista las cualidades de esto que Dios ha hecho, tal vez nuestra mente circule por otros territorios, por otras realidades, por otras cosas, y nos perdemos de vista esto que es tan importante. Inmarcesible, que no se marchita, reservada, algo que está guardado y que alguien cuida para que tú recibas la medida completa, para que nadie tome lo que te pertenece. Hay algo que Dios ha guardado y es tuyo. Importante, mire, a veces nosotros no le prestamos debida atención. Heredar. No sé si dentro de la concurrencia haya personas que hayan heredado. Le cuento una pequeña historia así, muy breve. Una invidente consideró que un matrimonio sencillo heredara sus bienes. Cuando alguien recibe algo inesperado, produce en el corazón del que lo recibe mucha alegría. Pero nosotros somos seres humanos limitados y a veces no le damos el valor que realmente tiene. ¿Por qué? Porque no tuvimos que esforzarnos. Lo hemos recibido. Pues Dios nos da algo que es inmensamente mayor a lo que esta narración puede llegar a ilustrar. Tenemos entonces la responsabilidad de no vivir una vida por debajo de aquella nota o pauta que Dios ha establecido. Dice la Escritura además que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe. Allí la palabra guardados es una palabra que tiene cierto sabor militar. Podríamos decir guardar militarmente. Cuando los militares cuidan, cuando son honestos y están cumpliendo con su deber, nos podemos sentir seguros, aunque esa seguridad está limitada a la fuerza del otro ejército, de otros que pueden llegar a vulnerar la intención que ellos tienen de cuidar. Es decir,
el efecto que produce ese cuidado es limitado, es relativo. Pero Dios es todopoderoso y Él dice que nos guarda. Cuando Él lo afirma, usted tiene que disponer su confianza en que es completo y absoluto. No hay ninguna posibilidad de que no lo haga cuando lo ha determinado. Mire, el cuidado providencial, es decir, este cuidado de Dios, requiere que usted tenga algunos puntos en claro. Para que el cuidado providencial de Dios se verifique al 100%, usted tiene que estar dentro del propósito de Dios. Tiene que estar haciendo su voluntad y tiene que aspirar a mayor santidad. Es decir, cuando está en esas circunstancias, el cuidado providencial es un hecho. Pero muchas veces Dios, porque nos ama, aún a pesar de nuestra incredulidad, evidencia su misericordia y nos cuida a pesar de nuestra indolencia. Sin embargo, allí Pedro no está haciendo un reproche. Son personas que están dolidas, son personas que están sufriendo. Les está levantando la moral, está tratando de que ellos se sientan mejor. Y tratando de que se sientan mejor les dice, pues bien, a pesar de que les persigan, a pesar de que los maltraten, a pesar de que se rían de ustedes, Dios los guarda. ¿De qué manera? De una manera que no se puede mejorar, porque cuando Dios guarda, absolutamente nadie se atreve. Incluso si Satanás por alguna razón se empeñara en destruirte, Dios te guarda y doblega al malo. Dice que somos guardados por el poder de Dios. Mediante la fe. El eslabón que nos conecta con una enorme cantidad de beneficios espirituales es la fe, de la misma manera que la increencia nos conecta con el pecado. Cuando nosotros hacemos algo desconfiando de que esto sea correcto, nosotros estamos casi en el límite de aquello que es incorrecto. Tenemos que estar convencidos de que lo que hacemos es correcto para poder hacerlo con libertad. Por eso es importante el conocimiento que alimenta la convicción en donde anclamos nosotros nuestra vida. Hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas porque sabemos que son correctas, ¿sí? O incorrectas en el caso que las dejamos de hacer, y ahí anclamos nuestra experiencia, desarrollamos el hábito y luego lo hacemos, hasta yo le diría sin pensar. Al principio tenemos que esforzarnos un poquito porque tenemos que hacer una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, cuando las personas le maltratan o dicen cosas poco amables o no son corteses con usted, usted tiene que trabajar con sus emociones para no reaccionar. Expuesto a situaciones semejantes en diversas oportunidades, pareciera ser de que le cuesta un poquito menos y al final usted se adapta. Y usted responde como respondería el propio Señor Jesucristo frente a un hecho semejante. Digo también, el Señor en muchas oportunidades colocó a las personas en su lugar. Y si el Espíritu Santo nos da la palabra oportuna, también tenemos que reaccionar y decir las cosas como tienen que ser dichas. Con autoridad y con respeto, con humildad, ubicados en nuestra posición de siervos de Dios, pero no dejar de decirlas, si corresponde hacerlo. Para alcanzar la salvación preparada, dice allí, la salvación está preparada, perdonen ustedes que se me nublan los anteojos, para alcanzar la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que estamos en vías de alcanzar algo extraordinario que Dios ha hecho para nosotros. Pedro les está diciendo, miren, ahora tienen que dejar la casa, tienen que abandonar el mobiliario, tienen que dejar sus pertenencias personales, tienen que irse lejos del lugar en donde ustedes querían fundar una familia, pero tienen algo glorioso en el cielo, hay algo que están a punto de alcanzar. No coloquen tan solo la mirada en las cosas que pierden, sino en aquellas que están en el futuro, que van a alcanzar. Ahora, también les anticipa, esto será en el tiempo postrero, en el último tiempo. Un tiempo que ellos no llegaron a experimentar, pero querido hermano, nosotros estamos en la postrimería de los tiempos, estamos ingresando en ese último tiempo escatológico en el cual las cosas están empezando a suceder.
Gracias. Así que, ¿cómo no comportarnos como el Señor Jesús ha esperado de cada uno de nosotros? ¿Cómo no terminar con aquellas cuestiones que forman parte de nuestra, conducta aniñada en términos espirituales? Con la reyerta. Hay que eliminar la reyerta. Tenemos que ocuparnos todos juntos de lanzarnos al desafío de contender, de estar haciendo aquello que Dios espera de nosotros. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En cuáles cosas? En el hecho que nuestra esperanza está anclada en la resurrección de Jesucristo, en el hecho cierto que miramos al futuro esperanzado, porque la salvación es un hecho que no se puede modificar, es inmodificable. Jesús murió y derramó su sangre, nos salvó una vez y para siempre. Esto es un bien que no se pierde. En lo cual dice, vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando dice en lo cual, es una referencia directa a Cristo, pero también a Dios. Dice que os alegráis, os regocijáis. ¿Por qué será que siempre oramos para que no vengan las dificultades? ¿Por qué será que siempre nuestra plegaria está anclada a que nos evite Dios el sufrimiento? Señor, no queremos el sufrimiento, no queremos el dolor, no queremos la enfermedad, no queremos la pérdida de bienes. No, 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 no. Cuando muchas veces algunas de estas circunstancias permitidas en nuestra vida modelan nuestro carácter, o no modela su carácter una enfermedad, o no lo hace una pérdida, o no lo hace un maltrato inesperado de alguien que no es conocido. Dios va moldeando nuestro carácter muchas veces con circunstancias inesperadas. Era un poco de tiempo. ¿Cómo lo podemos medir el tiempo de estos hombres que estaban en el Ponto, en Galacia, allí donde se estaba verificando esta persecución religiosa, espiritual, en primeros términos? No podemos mensurarlo porque no hay un detalle descriptivo que nos diga cuánto tiempo. Sin embargo, Pedro les está diciendo, bueno, el tiempo de nuestro peregrinar humano, mientras estemos en la tierra, en el tiempo y en el cuerpo. Esa es una parte del tiempo, no es la totalidad de nuestro tiempo. Dios ha colocado eternidad en nuestro corazón. Tenemos que estar conscientes de que trascenderemos. Es importante. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza. La prueba, así la palabra dokimon, implica una prueba que tiene la intención de que uno saque una buena calificación. Es una prueba que pretende la aprobación. Es como el maestro nivelador que le está enseñando una asignatura difícil al niño y le está dando recursos como para que el niño o el adolescente aprenda y pueda rendir efectivamente, correctamente su examen, para que lo logre. Dios no nos coloca en situaciones para que nosotros fracasemos. Las situaciones que enfrentamos son precisamente para que nosotros demos con el éxito, con el logro, para que nos sobrepongamos, para que sintamos en nuestro corazón que lo que hemos hecho nos salió bien. La prueba a la cual es sometida nuestra fe, esta fe que es más preciosa que el oro, mucho más, de gran precio, indica el término allí en el idioma original, el cual perece, se corrompe, se desgasta. El metal más precioso que nosotros conocemos, con el paso de los años, pierde mucho de su brillo y se corrompe también, es decir, se desgasta. Pero no así la fe que emerge de la prueba. Hace muchos años coloqué un metal en un crisol en uno de mis trabajos, aquellos que uno tuvo que hacer para ganarse la vida. Creo que, si mal no recuerdo, era estaño, que necesitábamos para estañar terminales de una conexión para la batería de un tren. Usted coloca el metal sólido, le da temperatura, el metal pasa a un estado líquido, se derrite, pero en la superficie
hay algo feo que no brilla. Usted va con una palita de metal y retira la escoria y mira el metal y es hermoso. Tiene un brillo que no se lo puede comparar, ni tampoco se lo puede alcanzar con el pulimento, ¿vio? Puliéndolo. Cuando se le quita la escoria a la plata, dice el poeta, le sale alhaja al fundidor. Qué cosa hermosa. Cuando algunas cosas son retiradas de nuestra vida, nosotros brillamos con este brillo inalcanzable por otro medio. Para brillar hay que estar en esa condición. Aquí nada más dice el texto siguiente, sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora no lo veáis, aunque no viendo se puede traducir esta expresión. Nosotros no podemos ver con los ojos físicos a la persona del Señor Jesucristo, pero sí podemos percibir su grandeza cuando vamos a la palabra de Dios y aprendemos quién es Él y cómo se comporta. Es decir, que la palabra apouo, que es ver, implica ver y comprender. Así que estamos impedidos de ver con nuestros ojos, pero Dios nos dejó el Santo Libro para que nosotros, comprendiendo, finalmente podamos tener esta revelación, podamos admirar, podamos sentirnos gozosos como se sentían aquellos que podían estar cerca y observar al Maestro, por ejemplo, en un momento en el cual el Maestro toma una toalla, la ciñe en su cintura y le limpia los pies a sus discípulos. Tremenda experiencia tuvieron aquellos hombres. El Rey del universo, el soberano Señor y Señor, la persona del Hijo, haciendo algo de estas características. O sea, alcanzaremos el regocijo, con regocijo lo prometido. Obteniendo el fin de vuestra fe, es la salvación de vuestras almas. Obteniendo, cuando recibamos aquello que se nos ha prometido. Qué importante es que nosotros reclamemos aquellas cosas que Dios nos ha prometido. Lo hacemos orando, Señor, tú has dicho en tu palabra. He colocado mi confianza. Estoy actuando de manera tal de que tú me puedas dar aquello que me has dicho que me darás. Y cuanto más cuando esta oración está alineada con el propósito que tiene para cada uno de nosotros, principalmente cuando oramos alineados al hecho incontrastable de nuestra salvación. Vamos nosotros experimentando a diario aspectos de nuestra salvación. Dios nos va salvando en un sentido de corrompernos en esta generación en la cual nosotros estamos. Yo quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo en este punto, hacer reflexionar a mis hermanos sobre el sufrimiento, porque emerge de las páginas y de los versos que nosotros hemos estado analizando hasta aquí, en este primer segmento, en Primera de Pedro. Pedro tenía muy en claro que estos hombres no la estaban pasando bien. Pero no la estaban pasando bien porque estaban tratando de honrar al Señor. El Nuevo Testamento apela en muchas oportunidades al sufrimiento, ilustrándonos sobre él. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Allí hay un sufrimiento en el cual a veces se involucran los cristianos. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mire, la palabra falta significa fracaso, pérdida y derrota. Es decir, es para vosotros una derrota cuando no lográs ponerte de acuerdo sobre la base de la Escritura, cuando hay un tema en el cual no logran discernir lo que Dios dice. ¿Para qué? Para tener entonces como pauta final e inapelable lo que Dios dice sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto. Si nos disponemos a vivir de esta forma, se limitan estos sufrimientos que provienen de los conflictos evitables. 1 Corintios capítulo 13, verso 7 dice, remitiéndose a el soldado que milita, soldado de Jesucristo, dice que todo lo sufre, refiriéndose al amor, todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. Allí todo es una palabrita interesante. Tiene una palabra que es paz. Y esa palabra implica todos o cada uno de ellos, aludiendo a un amplio espectro de circunstancias que nos producen dolor. Todas y cada una de estas situaciones, el amor nos permite a nosotros experimentar el dolor y sobreponernos a él. Dice 2 de Corintios capítulo 1, verso 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. A ver, allí hay un parentesco en los sufrimientos. Lo que les pasó a los creyentes en el primer siglo es muy probable que nos acontezca a nosotros en el año 2022, con matices diferentes. Mire, el mal se ha diversificado, pero también se ha, no quiero decir esta palabra, ha mejorado los recursos que tiene para invadir el territorio de la mente de las personas para convencerlas de que es el único camino probable. El dolor que cuenta, el sufrimiento que cuenta en este combate que libramos en el presente, es aquel que tiene como aspiración consolar y edificar al otro, alcanzar al que se pierde. Ese sufrimiento es el que verdaderamente cuenta. En este combate que libramos con el sistema que nos rodea, no estamos rivalizando entre nosotros, sino que estamos rivalizando con aquel que es el príncipe de la potestad del aire. Allí nosotros confrontamos a diario y confrontamos con armas que no son materiales, sino espirituales. Todos los días el ama de casa sale de su hogar para hacer su tarea y el padre de familia también. Y tiene que batallar manteniéndose puro y haciendo las cosas que es necesario que hagan. Nuestro combate es en toda la extensión horaria de la jornada. Porque tanto la ama de casa como el padre regresan a su hogar y allí están los niños que merecen que nosotros tengamos conductas ejemplares, para que seamos referentes y ellos nos idealicen y quieran imitar aquellas cosas que nosotros estamos haciendo. Nuestros niños y nuestros adolescentes necesitan referentes espirituales. ¿Para qué? Para que observen y puedan imitar, para que ellos también digan, este es el estilo de vida que quiero para mí. No me siento avergonzado de ser un hijo o una hija de Dios. Muy por el contrario, amo a mis padres y quiero honrarlos, es decir, quiero que sean felices. Dice allí, esta consolación y esta salvación, de la cual habla 1.6 de 2 de Corintios, opera en el sufrir de las mismas aflicciones. La expresión opera, emerger, trabajar, ejercer una actividad, funcionar. A ver si podemos entre todos tratar de dilucidar esta cuestión. Es poco probable que usted logre el consuelo de alguien que está sufriendo si no se produce esta acción sobrenatural, si no se evidencia esta actividad, este funcionar, esto que es asimilar la adversidad. A veces para producir el consuelo de alguien tenemos que ponernos cerca de él, y a veces ese alguien está sufriendo, ¿por qué? Porque inexplicablemente las autoridades le han señalado, y usted tiene que estar al lado de alguien que está siendo maltratado. Usted sufre acompañando al doliente, y en ese sufrir que usted no merece, opera la consolación del otro que está sentado por tal vez una situación incomprensible. Hay muchos padres y madres cristianos que sufren con hijos adictos o alcohólicos, que tienen algunos otros problemas de los que son tan habituales en este tiempo. ¿Cómo opera la consolación? Uno u otro, usted o yo, nos sentamos con aquella persona que está atravesada de esta circunstancia para acompañarla en silencio. De esto se trata este texto
de la Escritura que nosotros acabamos de narrar, de lo que produce cuando nosotros experimentamos el dolor, si usted me permite, positivo, no este que surge de algún hecho que hubiéramos tenido que evitar. El apóstol Pedro va a decir en alguna oportunidad que ninguno padezca como homicida o como ladrón, sino ni por entremeterse en lo ajeno, sino por hacer aquello que es bueno, lo correcto, sufrir haciendo aquello que es correcto. Ahora sí, mire lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al sufrimiento, identificándonos a nosotros como soldados. Segunda de Timoteo 2:3. Si tenemos que combatir, tenemos que saber cómo hacerlo. Si tenemos que confrontar con el príncipe de la potestad del aire, inevitablemente tenemos que hacerlo como soldados. Los soldados escuchan al líder. Hay autoridad y nosotros nos subordinamos, nos sometemos. Qué bueno cuando el que da instrucciones las da de forma precisa, nos conduce al lugar adecuado, nos comunica una estrategia para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pedro le decía a estos que estaban allí en el norte de Turquía, miren, hay cosas más importantes y más hermosas para concentrar la atención que tan solo en el sufrimiento transitorio al cual están siendo expuestos. Concéntrense en esas cosas. La penalidad podría traducirse sufrir molestias. Los cristianos sufrimos molestias. Mire, yo estoy preocupado en mi país porque las autoridades están legislando para aceptar todas las cosas que un sector de la sociedad reclama. No están pensando en la totalidad de la población. Están pensando en una minoría influyente que tienen recursos económicos y que tienen poder de fuego, que ganan las calles, que confrontan la autoridad. Y a mí me preocupa que esto sea así. Nosotros tenemos que adoptar una actitud combativa también, no para llevarnos por delante absolutamente a nadie, sino para vivir nuestro cristianismo y que se note, se tiene que notar, nuestra voz tiene que ser escuchada. Cuando en la República Argentina ordenan que hayan, por ejemplo, baños mixtos, lo hacen porque los cristianos pasaron mucho tiempo descansando, medio dormidos, sin levantar su voz, sin calificar cosas que debían calificar antes que esto sucediera. Es decir, por ejemplo, destacar el hecho higiénico de que haya baños de hombres y de mujeres, instalarlo en la sociedad, en los medios de comunicación, muchísimo tiempo antes que algún trasnochado dijera que es necesario para la integridad de los pequeños que sean baños mixtos. ¿Me comprende? ¿De qué manera podemos combatir? ¿De qué manera nosotros podemos enfrentar nuestra realidad presente para tal vez no modificarla, pero para evitar que siga avanzando y que lastime a aquellos que están a nuestro cuidado? Porque vaya, tenemos que cuidar a nuestros hijos y cuidar a nuestros nietos. Dice 2 de Timoteo 2:2, si sufrimos también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Hebreos 12 nos invita a colocar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo propuesto, Pedro le propone gozo. Concéntrate en la esperanza viva. Piensa en Jesucristo resucitado. Estos hombres del pasado pudieron recibir esta expresión de estímulo. Y el Señor Jesús, en su conducta ejemplar, que no se la puede mejorar, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Porque había un gozo propuesto, el gozo del corazón de la persona del Hijo. No todos estamos dispuestos a niveles de sufrimiento semejantes a él. La Escritura dice que no todos los cristianos han sufrido hasta la sangre, implicando con esto que no todos los creyentes están dispuestos a entregar su propia vida. Y yo le digo algo más. Entregar la vida para Jesucristo no es para todos o para cualquiera, no es cualquiera que va a entregar la vida. Dios prepara a aquellos que va a utilizar para este servicio, el último, definitivo y final, para acrecentar su gloria, para recibir el reconocimiento que solamente Él merece.
hay hombres y mujeres privilegiados para experimentar estos dolores. Y son recordados por la sociedad. Y son recordados por sus hermanos en la fe. Sus vidas inspiran a otros. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera. Así la palabra contradicción se puede traducir también disputa. La personalidad del Señor, sumada a su comportamiento y a su propósito, generó opiniones diversas, que fueron incrementando las tensiones. Usted lo nota esto con claridad cuando lee los relatos en los evangelios. Pues nosotros, los hijos e hijas de Dios, en la medida de que interactuamos de la manera correcta con las personas, llevando el poderoso mensaje del Evangelio, vamos reproduciendo situaciones semejantes. En un sentido, nuestra voz y nuestra acción es resistiva. ¿Sabe? Donde nosotros trabajamos. Queremos atenuar el dolor del sufriente. Y a veces hemos ido a lugares muy marginales, muy pobres. Y yendo a esos lugares marginales y pobres, alguna fracción política, cualquiera sea, nos ha mirado con desprecio, porque parece ser que el hecho del dar tiene que estar necesariamente vinculado a alguna reciprocidad, principalmente en el momento de colocar el voto. El Señor le bendiga enormemente a usted en la consideración de estas verdades conocidas. Que el Espíritu Santo pueda amplificar cada uno de los conceptos para que usted pueda entonces ajustar su vida a la voluntad de Dios. Que Dios bendiga su palabra.